Amigos de este su espacio enfocado, continuando con la producción del día de hoy. Resulta interesante y llama la atención que cada proceso electoral tiene fortalezas y debilidades en materia de comunicación. Otros países como más avanzados, cada vez que pasa una campaña, se hace un análisis de fortalezas y debilidades en estrategias de comunicación que llevan a cabo los candidatos. Nosotros en su espacio enfocado vamos a hacer lo propio en el día de hoy. Vamos a conversar con Felipe Vallejo, consultor internacional de comunicación, para ver cuál ha sido el proceso de comunicación que se llevó a cabo en las pasadas elecciones y conocer de esa forma de los tres principales candidatos, fortalezas y debilidades que presentaron esto en lo que fue su propuesta de campaña. Felipe, bienvenido a este espacio enfocado. Gracias, un placer para mí estar aquí contigo y compartir con toda tu audiencia. Excelente. Felipe, decía la introducción que llama a la atención de evaluar nuestra pasada campaña, envuelto en muchos temas, pero desde la óptica de comunicación. ¿Cuál sería tu evaluación al pasado proceso, Felipe? Bueno, un proceso, la comunicación se ve afectada por las circunstancias en las que se desarrolla. En este caso, la campaña electoral dominicana, al igual que el mundo entero, se ha visto condicionada por la pandemia, por la COVID-19, y eso evidentemente impulsó la reinvención de la forma de hacer campaña para minimizar los riesgos de exposición para la salud tanto de los candidatos como de los partidarios de dichos candidatos y propició entonces una campaña mucho más digital, mucho más de medios de comunicación, de los nuevos medios, como se llama, y también una feroz inversión en medios tradicionales, es decir, todo lo que era portadas, lo que se llama portadas falsas en periódicos, anuncios en televisión, en radio, etcétera, porque la suerte del caravaneo, como se llama también, como se le conoce, obviamente tuvo que ser suspendido hasta que la campaña misma ya obligó a los candidatos a salir a la calle a exponerse, a violar toda norma básica de preservación de la salud, como vimos en las semanas finales de dicha campaña, incluso con el presidente de la República, exponiendo su propia salud, haciéndole campaña a distintos senadores debido a la precaria situación que el PLD vivía a raíz de los números que vislumbraron las principales encuestas creíbles de opinión, donde le daba una clara victoria al PRM en primera vuelta. Entonces, en términos de comunicación, obviamente que hubo que reinventarse, así como el mundo tenía que reinventar la forma de convivir luego de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Muy bien. Felipe, hablas del cambio que tiene la comunicación en materia política, pero aunque vimos muy activas las redes sociales, pero de una manera u otra, se pudieron ver algún tipo de debilidades en cada uno de esos candidatos a nivel de las redes sociales. ¿Quién sistemativo, quién pudo tener una estrategia más definida en este sentido? ¿Pudiéramos ver eso? En las redes sociales. Bueno, yo creo que los tres candidatos le dieron la importancia, la relevancia, o las tres campañas le dieron la relevancia que tenía esta campaña a través de las redes sociales, porque hubo una inversión importante de recursos, el contenido era bastante continuo. Si pudiéramos revisar todas las publicaciones que hicieron los candidatos en los últimos 2 meses de campaña, no pasaba un solo día en que alguno de los tres, me refiero a los tres principales, claro, que tenían reales posibilidades de ganar la elección, Luis Abinader, Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, ellos los tres entendieron la importancia de las redes sociales e incluso lo hicieron su principal escenario de acción en los primeros, si recuerdas, en los primeros días ya de la cuarentena. El primer estado de emergencia que nos llevó a una cuarentena casi total, con toque de queda incluso desde las 5 de la tarde. Esto obligó a los candidatos a grabar muchos videos, a hacer propuestas. En particular, Luis Abinader y Leonel Fernández lo que más hacían eran propuestas, es decir, proponerle ideas al gobierno para que ellos accionaran en consecuencia y de manera que pudiera haber un colchón económico para las familias más amenazadas por la parálisis laboral y también para la preservación de la salud de los dominicanos en general. En el caso de Gonzalo Castillo, digamos que tomó ventaja, lo hubiesen hecho cualquier candidato en su lugar, de ser el candidato de gobierno y accionó en consecuencia en el sentido de ser el candidato de la solidaridad, trayendo dominicanos parados, etc. Todo este
Estos factores confluyeron a través de las redes sociales porque era la única forma de estar en contacto permanente con los ciudadanos, muy especialmente cuando las caravanas, el puerta a puerta estaba tácitamente prohibido porque es la primera norma que se infringe para evitar un contagio o propagar el virus de la COVID-19. Felipe, ¿pudo esto haber causado un efecto contrario en el candidato Gonzalo Castillo? Llevar a cabo, como bien tú decías, principal ante las medidas dispuestas del distanciamiento y demás. ¿Pudo producir estos efectos negativos en los votantes por haberlo realizado Gonzalo Castillo? Yo creo que lo ayudó, de manera que si vemos los números de enero, febrero, en la encuesta de Gonzalo Castillo, en las principales de creíbles, marcaba hasta 30 puntos debajo de Luis Abinader. No se movió tanto como hubiesen querido, o no se movió tanto como otras encuestas lo vaticinaban. De hecho, se movió de un 30 a un 35, de un 28 a un 35, llegó a rozar el 37% según la Marpen Stagwell de hace un mes y medio prácticamente, donde estaba, según la Marpen Stagwell, virtualmente empatado con Luis Abinader, que en esa encuesta marcaba 39% Luis Abinader. Ahora bien, fuera de la metodología y la credibilidad de esa encuesta, quiere decir que Gonzalo Castillo se benefició en primera instancia de esta emergencia porque se vistió del candidato solidario, el que estaba en la calle. De hecho, puede decirlo con toda propiedad, fue el que más se arriesgó en las primeras semanas porque fue el primero en salir a la calle. Lo siguió Luis Abinader, se contagia casi al final de la campaña de Luis Abinader, pero quien sale a la calle a hacer acciones concretas es Gonzalo Castillo. Luis Abinader en las primeras semanas estuvo en su casa, incluso muy famosa en la foto aquella donde él está viendo el show de uno de los programas ahí de mediodía. Sí, Sí, y él está con las piernas como que sobre su escritorio, al lado de su esposa, como viendo el programa de televisión. Obviamente esto no cayó bien porque había mucha gente sufriendo y en contraposición al candidato de gobierno que estaba en la calle trabajando. Entonces, esa situación lo obligó a reactivarse en términos de la campaña de la calle y ahí fue que salió y comenzó a hacer donaciones importantes. Y le siguió finalmente Leonel Fernández. Leonel Fernández es el más viejo de los tres, es decir, que su salud se puede ver mucho más comprometida y mucho más importante que eso, los recursos económicos con los que cuenta Fuerza del Pueblo, que son infinitamente menores que el que podía contar el PRM y por supuesto el PLD. Ok, Felipe, importante saber, tú como consultor en materias de comunicación, lo que tuvo que ver con la parte de la comunicación de cada uno de los candidatos. En un momento se decía que Gonzalo Castillo no era el que mejor comunicaba, en otro momento Luis Abinader tenía un discurso un poquito de élite y el doctor Leonel Fernández, todo un versado, un conocido en la comunicación. ¿Qué pasó que no se aprovechó este recurso por los candidatos y esto no fue tal vez muy determinante en el proceso? ¿Qué pasó ahí, Felipe? Bueno, el carisma es parte importante de un político que debe abrirse paso. El carisma y empleada porque primero Gonzalo Castillo tiene dentro de sus puntos débiles la oratoria, el hecho de elaborar ideas concretas. Si nos fijamos en la madrugada del 5 de julio, cuando sale a reconocer el resultado de la elección, se vio al Gonzalo Castillo completamente relajado, en el rostro se le notaba, e incluso fluyó perfectamente la idea de felicitar a Luis Abinader y desearle lo mejor y agradecer a todo el mundo. Fluyó la idea. Quiere decir que Gonzalo Castillo, bajo presión, es un candidato que realmente no tiene la capacidad de elaborar y eso le jugó en contra. Y Luis Abinader tiene fortalezas, pero entre esas fortalezas no está el ser muy carismático. No es un hombre sumamente carismático y eso ha debido suplirlo con ideas, con propuestas, con mucha activación en la calle, rodearse de personas que son más carismáticas, como es el caso, por ejemplo, de su esposa, la señora Raquel, que es mucho más carismática, la ahora vicepresidenta electa, que digamos que es sobria, pero tiene un carisma especial y eso obviamente contribuye a la campaña. Y en el caso de Leonel Fernández, es real y efectivamente carismático, pero ya no es el Leonel Fernández del 96. Cuando tenía 40 años, estaba lleno de vida, un hombre joven, que jugaba básquetbol, que salía corriendo, etcétera, los videos que él hacía. Es un hombre ya cerca de los 70 años.
y obviamente eso va mermando la capacidad de él como candidato en una campaña que fue extenuante, en una campaña que estuvo muy condicionada por la pandemia de la COVID. Por tanto, esta situación de la comunicación, obviamente, y fue importante. Quizás el carisma no fue un factor fundamental, pero el hecho de elaborar propuestas, de verse empoderado y en conocimiento de causa de la situación en la cual está República Dominicana, le afectó a Gonzalo Castillo, porque no participó en los debates, no participó en los encuentros con los medios de comunicación, y ese escenario lo aprovechó Leonel Fernández, aunque con la intención de voto muy baja, y la capitalizó de manera concreta y demostrable Luis Abinader. Muy bien. Felipe, te pido tu anuencia para hacer una pausa. Al retornar, quisiéramos volver y preguntarte si aquella estrategia de comunicación llamada El Cambio Va tuvo efecto y cómo lo evalúas tú desde tu óptica como consultor, ¿de acuerdo? Por supuesto. Señores, no se muevan de ahí, seguimos conversando.